Bueno, pues damos comienzo a la mesa redonda de la jornada de mañana de la tercera jornada de la Feria Virtual de Franquicias, proyecto impulsado por Barbadillo y Asociados y la revista Emprendedores. Y nada, esta mesa tiene un significado especial porque estamos hablando todo el tiempo de franquicias, de cadenas de franquicias, pero qué menos que hablar también de franquiciados. Y para eso organizamos esta mesa redonda en la que la idea es que franquiciados de diferentes cadenas relaten su historia en primera persona, que creo que es lo que nos puede dar una visión más gráfica, ¿no?, de cómo es el día a día de un franquiciado dentro de una red. Entonces, para eso tenemos a Rafael Bello, franquiciado de Remax Grupo Arcoiris. Bienvenido, Rafael. Gracias, bienvenido. Carolina López Pita Ibáñez, directora del Centro Kumon Coruña Pubela. Bienvenida, Hola, Carolina. buenos días. Gracias. Y Rubén Abad, franquiciado de Sportmandes en Madrid Sur, Toledo y Guadalajara, si no me equivoco. Sí, eso es. Buenos días. Bueno, pues muchas gracias por vuestra participación, por aceptar nuestra invitación. Y como yo creo que lo más interesante es empezar por el principio, ¿no?, por los orígenes. Entonces, os preguntaría ¿por qué? ¿Por qué decidisteis dar el salto a la franquicia y por qué en esa marca en particular? No sé quién quiere empezar, ¿quién se anima? Si queréis empiezo yo. Pues nada, Nada, siempre me rondó la idea de crear algo en nombre propio y estoy en Kumon desde octubre del 2017 y bueno, en ese momento se daba la coyuntura personal y profesional idónea y empezar un negocio en nombre propio de la mano de una franquicia para mí entrañaba muchos menos riesgos, tanto a nivel financiero como a nivel de desarrollo de negocio. Tenía algo de conocimiento del modelo de franquicia, aunque me asesoré un montón desde el momento inicial y decidí Kumon porque, bueno, quería dedicarme, desarrollar mi carrera profesional dentro del sector de la educación. Lo tenía claro y dentro de ese sector, pues Kumon era y sigue siendo líder al nivel educativo, tanto en el ámbito nacional como internacional. Por eso, resumido. No lo dije, Carolina, pero Kumon tiene unas cifras, digamos, estratosféricas a nivel global, ¿no? Sí. O sea, lo avalan más de 60 años de trayectoria y más de 11 millones de alumnos. Entonces, bueno, y además es un modelo de negocio que no solo funciona en ámbito nacional, sino que está en 50 países a nivel internacional, que era algo que me llamaba la atención y me interesaba y me interesó desde un principio. Pues, Rafael, tú estás dentro de una cadena que sus cifras también son más que considerables, ¿no? Relátanos tu historia. Nosotros somos franquiciados de Remax desde hace prácticamente 16 años. Anteriormente a Remax habíamos tenido siempre negocios de discotecas, ocio nocturno y hostelería. Y decidimos dar un salto y hacer un cambio, promovido por mi hermano Carlos. Nuestra es una empresa familiar, siempre lo ha sido. Llevamos trabajando juntos desde que tenemos 13, 15 años en los negocios familiares. Y llegó el momento en que teníamos unos negocios que eran muy exitosos, pero tenían un nivel de exigencia muy alto. Y mi hermano Carlos quiso hacer un cambio y él fue realmente el precursor de comenzar en el sector inmobiliario. Yo no sabía nada del sector inmobiliario, no había visto ni siquiera una casa para comprarme. Cuando quería comprar una casa, mi madre hacía esas funciones y me ayudaba en esas funciones. No tenía mucha intención en estar en cambiar de sector porque nos iba muy bien. Carlos empezó a rondar la idea de cambiar, de tener un negocio diferente y visitó todas las marcas que había hace 16 años en el mercado. De todas las que hizo, él fue el encargado de hacer esa labor de prospección. Yo no le prestaba interés ninguno hasta que me dice, oye, Rafa, por lo menos acompáñame a la reunión. He dado ya he firmado un precontrato con Remax. Acompáñame a esa reunión
a ver qué te parece. A mí me parecía fantástico. Irnos a un fin de semana a Madrid, desconectamos, nos reíamos un rato, veíamos algún proveedor de sistema de luces o sonido y lo pasamos bien. Bueno, yo encantado te acompaño. Yo estaba acostumbrado a un modelo de negocio diferente. A mí me pagaban las marcas por su uso. Y cuando yo empiezo a oír todo este tema de franquicias y demás, me queda un poco descolocado, ¿no? Entonces, bueno, no entiendo bien un poco el tema. Pero la pasión y el modelo de negocio de RIMAS me gustó tanto, y la reunión con Javier Sierra, con el presidente de RIMAS España, me gustó tanto que en la vuelta del taxi le pregunté a Carlos, oye, Carlos, ¿hay un hueco para mí en el tema este de RIMAS? Y yo, Rafa, yo estaba esperando que me hicieras la pregunta. El contrato está a nombre de los dos, ¿vale? Y ahí empezamos eso. De RIMAS nos llamó la atención mucho algo muy parecido a lo de Carolina. Era una marca de reconocido prestigio, con una proyección internacional, una imagen muy profesional en Canarias. Canarias siempre ha sido una zona destacada en el sector inmobiliario dentro de RIMAS, y con ganas de innovar. Y sobre todo lo que nos gustó es que RIMAS nos invitaba a conocer al resto de los franquiciados, y nos explicaba que la relación entre franquiciados era vital en este negocio, pero que en este negocio no solamente es vital la relación entre franquiciados, sino también la relación con diferentes compañías, ¿no? Porque otras compañías te decían, no, tienes que hablar con fulanito, no tienes que hablar con veganito. Y a mí cuando alguien me dice que no tengo que hacer algo, un maverick, soy un poco salvaje para ese tipo de cosas, ¿no? Ya voy a lo contrario. Entonces, cuando aquí hablamos de colaboración, de sinergia y de desarrollo, de ayudar a los agentes asociados a desarrollarse, y que cada uno es responsable de sus números y de su propio negocio, pues me llamó mucho la atención. Y Rubén está dentro de una marca más pequeñita, pero bueno, yo he seguido su evolución, la evolución de Sport Madness desde los comienzos, y realmente es más que meritoria porque han atacado, digamos, un nicho que estaba desatendido en franquicia. Y bueno, cuéntanos, Rubén, cómo ha sido tu historia hasta que llegaste a Sport Madness. Bueno, pues como bien decías, la historia de Sport Madness es muy diferente, ¿no? A nivel de años en el mercado y de sectores, es muy diferente de la de los dos compañeros de mesa. Pero bueno, yo al final, por mi experiencia personal, bueno, mi familia tuvo un gimnasio durante muchos años, 15 años, en un pequeño barrio de Madrid. Y bueno, mi formación no tenía nada que ver. Yo soy arquitecto técnico, soy ingeniero industrial, pero no tenía nada que ver con este sector. He estado 15 años en una multinacional trabajando dentro de la parte logística, la parte de mantenimiento, y llegó un punto en el de hastío, ¿no? De decir, bueno, llevo muchos años haciendo esto, necesito un cambio radical. Después de, como te digo, 15 años casi en una misma empresa, cambié en un año 2, 3 veces de empresa, y pues, bueno, para mi sorpresa no era la logística o no era el trabajo que hacía o la empresa en la que estaba lo que me aburría, sino bueno, pues eso, el hastío de trabajar en una empresa, de tener unos horarios, de tener un jefe, de tener gente que te presiona por un lado, que te presiona por arriba, por abajo, por todos los lados. Y bueno, pues sí que es cierto que bueno, en mi familia sí que ha habido bastantes emprendedores. Bueno, mi padre siempre ha tenido negocios, mi suegro y mucha gente alrededor. Y bueno, pues lo empecé a plantear con mi mujer el cambio, decir, oye, pues ¿por qué no nos embarcamos en un proyecto nuevo que lideremos nosotros, que gestionemos nosotros? Y bueno, pues empezamos a mirar diferentes opciones, pues a nivel privado nosotros solos, a través de franquicias. No tenía muy bien hacia dónde tirar. Y bueno, me acuerdo una noche en la cama, los dos con la tablet, buscando diferentes franquicias. Estuvimos mirando para farmacias, o sea, no sabíamos muy bien hacia dónde ir, ¿no? Y de repente pues, apareció ahí en el buscador, en Google, apareció Sport Madness, y dije, coño, ¿esto qué es? Ya empezamos a investigar un poco y joder, pues algo que es mi pasión, que es el deporte, que siempre me ha gustado, que lo he hecho desde chiquitito, pues lo que hace esta empresa como que es muy novedoso, ¿no? De otros sectores hay muchas franquicias, pero realmente del sector deportivo pues no conocíamos tanto, y yo de hecho, vamos, a Sport Madness no lo conocía, digo, fue Google el que me abrió un poco los ojos. Entonces empezamos a investigar un poco, empezamos a hablar con ellos, empezamos a ver su modelo de negocio y sobre todo el nicho de mercado en el que se mueven, pues nos llamó muchísimo la atención porque bueno, el deporte es algo que siempre me ha gustado.
Y bueno, pues al final dimos el paso, llevo 2 años con ellos prácticamente y bueno, pues han sido 2 años de muchos cambios, de, como dice nuestro CEO, el peor momento que podía haber en el mundo del deporte es este que vivimos ahora, ¿no? O prácticamente en cualquiera de los mundos, no solo en el del deporte. Sí. Y bueno, pues ha costado sobrevivir. Este año ha sido un año muy, muy raro, con cierre de instalaciones deportivas, con cierre de actividades municipales, que es donde trabajamos, colegios y demás. Pero bueno, hemos conseguido sobrevivir con mucho esfuerzo, hemos conseguido crecer incluso. Pues esto que veis aquí detrás es un club de pádel que empezamos a gestionar el año pasado, justo la semana de encerrarnos en casa, pues fue cuando me dieron la licitación, justo esa semana. Y bueno, pues tenía la licitación para poder venir a trabajar al club de pádel y no podía salir de casa. Entonces, bueno, pues costó un poco, aprovechamos para ponerlo un poco en orden antes de arrancar y el día que nos dejaron arrancar, que fue el 25 de mayo, pues aquí vinimos y aquí vamos ya para un año casi y está funcionando bastante bien. Así que, bueno, pues, muy, muy contento, la verdad. Yo la experiencia con ellos está siendo muy, muy buena y muy favorable. Perfecto, pues una vez conocidas vuestras historias, entramos ya en materia, digamos, y me gustaría saber, en primer lugar, es decir, más allá de acceder a una marca consolidada, con saber hacer ya testado, del apoyo de la central, ¿cuál es esa ventaja que tiene emprender en franquicia, de la mano de una franquicia? ¿Cuál es la principal ventaja para vosotros, por vuestra experiencia, por vuestra trayectoria? ¿Qué os ha aportado la franquicia a vosotros como emprendedores? Quien quiera puede... Habla, Carolina, ya seguimos el orden que hemos establecido al principio. Vale. Podemos romper el orden, sin problemas. Si queréis. Vale, para mí las ventajas propias de un modelo de franquicia, la primera y en primera persona con Kumon, se reduce el riesgo, ¿no?, de empezar una cosa de cero. Estás empezando de la mano con una empresa que tiene una trayectoria y una trayectoria empresarial. Además, te nutres un poco de sus herramientas de gestión, herramientas de comunicación y de marketing. Tienes en todo momento, y en el caso de Kumon, al 200% asesoramiento y formación continua, tanto en los momentos iniciales, cuando solamente es una idea o solamente es la etapa de desarrollo inicial, como en el día a día a lo largo de todos estos años. Y además tienes, como decía, no me acuerdo quién lo dijo, Rafael me parece, tienes en el grueso de la compañía un montón de franquiciados previos a ti, de los que puedes pues crear sinergias, aprender de ellos, y los tienes totalmente accesibles antes y durante. Y yo creo que la principal ventaja de una franquicia para un franquiciado a la hora de emprender y de lanzarse es que cuentas con una marca, con una identidad de marca que ya existe y que está avalada y reconocida por tu cliente potencial, allí donde naces o empiezas. Y esas para mí son las principales. En cuanto... Y Rafael, en tu caso, más allá de la marca que es conocida, ¿no? Sí. ¿Cuál es la ventaja para ti de emprender de la mano de una cadena? Para mí la ventaja, o para nosotros la ventaja de emprender con RE/MAX, hay diferentes momentos, ¿no? Diferentes ventajas. Cuando empiezas, nosotros no sabíamos nada del sector inmobiliario. En poco tiempo tuvimos las herramientas y el apoyo para poder coger ese expertise que necesitábamos para despuntar en el sector inmobiliario en Canarias. De hecho, nosotros al segundo año ya éramos número 1 en Canarias y segundos de España. Otra cosa para nosotros muy importante es el I+D que va desarrollando la franquicia. Si tú como empresario, como franquiciado, tienes que estar constantemente buscando nuevas herramientas, nuevos acuerdos de comercialización, nuevos acuerdos con partners financieros, como puede ser Sabadell, que apoya el proyecto este. Siempre no tenemos tiempo para todo, ¿vale? Entonces al final descuidamos una parte importantísima de nuestro negocio. Y RE/MAX a nosotros nos aporta todo esto, más la libertad de tú, si quieres, desarrolla tu parte creativa y tu parte de negociación y diferénciate del mercado y diferénciate de tu propio franquiciado dentro de unas líneas. Y las líneas son muy anchas. Eso para nosotros es importantísimo. Para mí uno de los conocimientos, una de las cosas más importantes de RE/MAX es que es constante la comunicación entre franquiciados
y si alguien tiene un modelo o una idea o algo que está funcionando bien, tú lo llamas, te va a prestar toda la atención sin ningún tipo de interés económico. Lo único que quiere es que cuando tú tengas información que a él le sirva o que pueda ser interesante, se la haga llegar y que seas igual de diligente. Y después la capacidad que tenemos de referirnos negocios, ¿vale? Y ahí sí hay una compensación económica. Hay un señor que quiere vender en La Coruña y es cliente de un franquiciado o de un agente asociado de ese franquiciado, me lo refiere a mí y hacemos un negocio importante. Eso para nosotros ha sido vital. Y sobre todo para mí es una cosa que es primordial, es esa capacidad de que RIMAS te empuja a que tu modelo sea muy abierto. Tan abierto que una parte importante de nuestras operaciones se hace con diferentes compañías, operadores del mercado inmobiliario, y compartimos mucho negocio. O sea, compartimos con principales cadenas como Century 21, Keller Williams y demás. Competimos y colaboramos. Y esa mentalidad en sí, el precursor en España ha sido RIMAX. De hecho, es la compañía que lleva más años dentro del sector. Otras compañías de las que he nombrado no estaban hace 25 años en España y otras han cambiado de mano en diferentes ocasiones. Eso para nosotros es muy importante. Con lo cual, esa parte de innovación, esa parte de colaboración, esa parte de sinergia y dejando el espacio del franquiciado a que pueda desarrollar, ha sido la combinación de que nosotros hemos renovado nuestro contrato varios años. ¿No? Y en resumen, eso es lo que para mí es muy importante. Oye, Rafael, tengo que decir que para desconocer el sector y no plantearte entrar en el sector, lo cogiste con ganas, ¿eh? Sí. Hay dos cosas. Cuando no tenía ganas ninguna de cuando empecemos en este negocio, cuando empezamos en este negocio, pero ninguna. Yo me iba muy bien en los negocios de hostelería, en las discotecas, conciertos, me iba muy bien, teníamos buenos negocios, buen reconocimiento en nuestra zona, pero una nueva ilusión, al igual que a Rubén, que llega un momento que te va muy bien, pero quieres hacer otra cosa. Llega un momento adecuado de mi vida personal que también he gestionado, y de hecho, y es anecdótico, yo siempre me río, ¿no? En el trayecto Madrid-Gran Canaria en el avión, decidimos cómo íbamos a deshacernos del resto de los activos de las sociedades que teníamos y cómo íbamos a venderlos y cuál es el plan de negocio. O sea, el plan de negocio nuestro se hizo en un vuelo de Europa, Madrid-Gran Canaria. Y ahí decidimos las líneas maestras de lo que queríamos hacer. Empezamos con muchas ganas y tuvimos mucha suerte. Ahora, yo soy de los que también digo que la suerte hay que provocarla y hay que trabajar para ello, ¿no? Sí. No tuvimos la suerte de tener unos excelentes compañeros de franquicia en Canarias. En Canarias había unos brokers muy buenos y cuando ya habíamos firmado el precontrato y habíamos tenido un contacto, hicimos esas visitas de rigor. Y Canarias es pequeñito, los conocemos todos, ¿no? Entonces, la forma que te apoyaron, que te podían gestionar y acompañar, fue fantástica. Y después hay que poner, nosotros somos de los que pensamos que si vamos a un sitio no puedes ir con las manos vacías, tienes que ir a aportar. Yo hay cosas que no, yo en el sector inmobiliario cero, pero de gestión de personas y otra serie de cosas puedo aportar un montón. Y de ganas y esfuerzo, toda la del mundo. Entonces, esa sinergia nos ayudó en vez de tener un enemigo a 500 metros o 1 kilómetro, tenía alguien a quien podía llamar, no solamente a la central, podía llamar a mi compañero de franquicia y tomarme ese café y escuchar su opinión y demás, ¿no? Entonces, eso para nosotros fue prioritario. El caso de Rubén, en el caso de Rubén, no tuviste ese amparo, ¿no?, de una gran marca reconocida a nivel mundial, pero bueno, lo que comentaba, es un proyecto innovador con un acento tecnológico muy potente. En tu caso, ¿qué te aportó la franquicia y la marca? ¿Cuál fue el principal valor añadido? A ver, aunque sea, como habíamos hablado antes, algo muy diferente de lo que puede tener Carolina o Rafael en sus franquicias, aquí también tienes ese apoyo desde el principio, es decir, no empiezo de cero, no parto de cero para crear algo,
En mi caso también, el hecho de que no hubiera que tener, que esto no es más del modelo de negocio, sino del sector en el que nos movemos, no tengo que tener un local, yo trabajo desde casa y bueno, pues esa parte que no había que invertir en comprar un local, alquilar un local, pues era algo que me llamaba también la atención, porque bueno, relativamente con el canon de entrada a la franquicia ya podías empezar a trabajar desde el minuto cero. Entonces, esa parte, en mi caso, sí que era muy, muy atractiva, ¿no? Que no teníamos que invertir tanto dinero, no simplemente la compra de la franquicia, ¿no? Luego, bueno, pues lo que ya han comentado ellos, el soporte desde la central, de otros compañeros que están siempre dispuestos a ayudarte, a compartir contigo. En nuestro caso, la mayoría somos gente relativamente joven. Yo soy de los más mayores y tengo 42 años y el resto de la gente es más joven. Entonces, bueno, pues es gente con muchas ganas. Tenemos algo muy en común, que todos somos amantes del deporte. Aquí sé que prácticamente, a diferencia de Rafael, que comentaba que él no conocía nada del sector inmobiliario, nosotros todos nos hemos movido en el mundo del deporte. El que no ha jugado al fútbol o ha sido jugador profesional o es jugador profesional de fútbol, pues ha jugado al baloncesto, al tenis, al pádel o ha jugado a cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, todos somos apasionados, tenemos esa cosa en común todos. Y en nuestro caso sí que había un tema muy importante que yo sí valoré mucho y que sigo valorando mucho, y de hecho a nuestro CEO se lo digo mucho, que es que nos dan solvencia para poder ir a las licitaciones. Cuando tú vas a una licitación pública necesitas tener un bagaje a nivel técnico y un bagaje a nivel financiero de tu facturación, de tu cifra de negocio, que si partes de cero como una empresa nueva, no puedes acceder a ciertas licitaciones por el volumen que solicitas, ¿no? Entonces, Sport Madness como franquicia o como empresa franquiciadora, mejor dicho, pues con el cambio que hubo en la ley de contratos del sector público en el año 2017, nos cede su solvencia. Ellos ya llevan 5 o 6 años trabajando en el mundo deportivo. Ellos eran, por decirlo de alguna forma, la primera franquicia. La central era la primera franquicia. Cuando ya se dieron cuenta que esto era un modelo exportable, empezaron a franquiciar la franquicia y la marca por otros compañeros y por otros sectores. Pero ellos fueron los primeros franquiciados y los primeros que empezaron a trabajar. Entonces, el resto de los que hemos entrado después nos hemos aprovechado de esos 5 años de trabajo de la central, haciendo servicios deportivos en primera persona y cediéndonos esa solvencia que habían ganado ellos durante 5 años, pues para poder ir a ciertas licitaciones, pues como puede ser esto que estamos teniendo detrás del Club de Pádel, donde para poder ir a la licitación tenías que haber facturado X en los 3 años anteriores y tenías que tener un bagaje de haber trabajado en ciertos ayuntamientos durante 3 años anteriores, ¿no? Entonces, esa era una parte fundamental que yo valoro mucho y que, bueno, lo comento mucho con el resto de compañeros porque, bueno, pues era una parte fundamental para nosotros. Aprovechando que está Rubén ahí al pie del cañón en el negocio, me gustaría bajar digamos, a la realidad cotidiana, ¿no? Vuestra, es decir, ¿cómo es vuestro día a día? ¿Qué canales de comunicación mantenéis con la central a diario? Y creo que esto nos sirve también para romper el tópico, esa idea que se tiene de que tú abres una franquicia, levantas la persiana y ya está hecho todo, ¿no? Con el apoyo de la marca, pues ya está todo hecho, van a empezar a entrar clientes, vas a empezar a generar dinero. Da esa sensación a veces de que si montas una franquicia vas a empezar a ganar dinero fácilmente, y yo creo que la realidad es que hay que trabajar mucho, como en cualquier otro negocio, con el amparo de una marca. Entonces, me gustaría eso, que compartieseis con la gente que nos está viendo, que está pensando en montar una franquicia, cómo es vuestro día a día en líneas generales. Seguimos el orden, no queréis romperlo. Seguimos el orden. Pues el día a día, desde el inicio, a ver, tuve la ayuda de Kumon los 2 primeros años al 100%, a todos los efectos, tanto de gestión como de formación, como de comunicación, de marketing, de establecer un poco las líneas de negocio iniciales. Y a día de hoy igual, la comunicación es transparente y diaria a todos los efectos, desde seminarios, conferencias, visitas. Bueno, este año ha sido bastante atípico, pero aún así nos hemos visitado mutuamente y están en constante, están muy pendientes, muy encima de todos los franquiciados. Ayudando y aportando y en todos los ámbitos, la verdad, desde la formación, que es vital en Kumon, hasta la gestión de recursos humanos, cuando necesitas pues, ir creciendo e incorporando a personal en la empresa, a todos los efectos.
que es algo que yo valoro muchísimo, aprecio muchísimo y me gusta tenerlos al cabo de la calle, no solo de una llamada telefónica, sino pues que exista ese manual de procedimiento que ya está creado, que te facilita muchísimo la vida o te agiliza un proceso en un determinado momento. Y bueno, y contando con la ventaja de que ya tienen tantos años en su haber, pues todo eso que tú crees que, tengo que organizar tal evento o este plan de comunicación, pues ya está el procesito perfectamente diseñado y creado para facilitarte la vida y agilizarte un poco el día a día. Y en ese sentido es una comunicación pues real y transparente de un lado a otro y viceversa. O sea, sí, Pero bueno, yo estoy encantada. te tienes que implicar en la actividad, sobre todo si es un autoempleo, ¿no? Es decir, tienes que Sí, o estar ahí. sea, para mí, cuando escucho hablar a otras personas que quieren empezar un negocio de franquicia y el objetivo es en qué me quiero emplear, para mí es un error visceral, ¿no? Yo creo que uno emprende con una franquicia en la mano, sabiendo que está creando, aunque estés creando, sea una creación compartida, pero estás creando tu empresa, es tu negocio y vas a ser, bueno, si Dios quiere, generador de empleo y no te estás buscando un empleo para ti. Y yo creo que eso hay que tenerlo claro desde el principio y tener un poco esa visión a medio plazo y que no se te escape ni se te olvide y que haya alguien ahí que te lo recuerde de vez en cuando, ¿sabes? Es que al final muchas veces se tiende a pensar que un franquiciado no es un emprendedor y realmente es un emprendedor con todas las de la ley, digamos, Con porque todas es las un de la empresario ley. independiente. Y esto, por ejemplo, en Remas lo tenéis muy interiorizado, ¿no? Y desde la central lo dejan bien claro, que ellos lo que quieren es, o el objetivo es que el franquiciado desarrolle su carrera profesional al máximo, ¿no? Cuéntanos, Rafael, cómo es la realidad. El que piense que montar una franquicia es abrir la persiana, tener 2 empleados y controlar un poquito el stock, yo creo que mejor que se dedique a invertir su dinero en bolsa, en otro tipo de negocios. Les estaríamos encantados de ayudarles a crear una cartera patrimonial para que pudieran no tener ese problema y no trabajar tanto. Pero no, el que abre una franquicia, yo por primera la persona de Remas y dentro de Remas Arcoíris, porque cada uno tenemos la posibilidad de ir hasta donde queremos. Nosotros trabajamos mucho y con mucha pasión. Nosotros tenemos un contacto con la franquicia cuando es necesario, ¿vale? Hay canales de comunicación que no te rompen tu ritmo de trabajo diario, ¿vale? Porque no hay nada más no hay nada que moleste más cuando tenemos una carga de trabajo importante. Esas reuniones vacías solamente por llenar un expediente y por decir que se hace algo. No, si lo importante no es que se haga algo, sino que lo que se haga sea importante. Entonces, yo tengo que saber que si quiero poner en marcha un evento, un plan de comunicación, quiero analizar una nueva línea de negocio, quiero ver cualquier cosa, puedo contar con alguien desde RE/MAX que me puede dar una visión diferente, que me puede ayudar con esa campaña de comunicación, que puede gestionar de la manera oportuna. Porque muchas veces te ves que te convocan a un montón de reuniones, que al final tenemos una arrancada de caballo y una parada de burro. Los proyectos hay que iniciarlo, planificarlo, llevarlo a la acción, medirlo y volver y ver si ha sido interesante o no ha sido interesante y qué nos ha aportado. En RE/MAX eso lo tenemos muy claro. Y lo que hacemos es que RE/MAX organiza una serie de eventos, pero tú como oficina te tienes que diferenciar del resto. Porque realmente mis clientes, si yo no le aporto valor a mis clientes, que son los agentes asociados, el agente asociado, que es otro emprendedor, dirá, oiga, ¿yo para qué le pago a usted? ¿Sabes? Yo no vale no solamente una marca y vamos a hacer negocio juntos, ¿no? Vamos a aportar valor, vamos a ayudarnos en el desarrollo del negocio y vamos a funcionar. Después hay grandes inversiones, como decía Carolina antes, que uno solo no tiene ni el tiempo ni la capacidad para hacerlas, sobre todo la tecnológica. Y son cosas que a lo mejor la franquicia se puede pegar 3 años trabajando en un modelo de gestión que queda obsoleta en 3 meses. Y eso tiene que ser frustrante también.
¿vale? O que realmente los franquiciados no le vemos ese valor y no las usamos. Entonces, a mí que, ya le digo, a mí una de las cosas importantes de RIMAS es que tienes tu manual de procedimientos, tienes tu modelo de negocio, tienes cosas, pero tienes capacidad para moverte y poder crear. Lo cual eso es importante. Y obviamente a la pregunta del millón, sin esfuerzo, sin pasión, sin estar involucrado, sin aportar valor, yo no conozco, pero ni de la franquicia ni de ningún otro negocio que tenga éxito. No, desde luego. Bueno, con esto nos estáis dando claves ya para descartar perfiles, ¿no?, de potenciales franquiciados. Rubén, tú comentabas antes que a ti te aporta mucho valor, ¿no?, el hecho de que tener detrás a la central a la hora de gestionar licitaciones, ¿no?, acceder a licitaciones. Es decir, cuéntame cómo es tu día a día, porque al final tú también trabajas con un servicio, ¿no?, un intangible. Entonces, ¿cuál es el foco en tu día a día? Sí, efectivamente, va aquí también un poco a diferencia de lo demás, nuestro espectro de trabajo es muy amplio, ¿no? Y de hecho cada uno de los franquiciados, por decirlo de alguna forma y por llevarlo un poco al extremo, podemos estar centrados en una cosa. Hay compañeros que están muy centrados en hacer torneos de pádel, hay compañeros que están centrados en gestionar instalaciones deportivas. Hay otros que intentamos tener un totum revolutum para que cuando una línea te flojea, pues puedas tener otra que te funciona mejor, porque, bueno, pues por ejemplo, los servicios deportivos con ayuntamientos o coles tienen una temporada, ¿no? Tienen de septiembre, octubre a mayo, junio, pero el verano, entre comillas, te comen los mocos, ¿no? Entonces, tienes que tener otra serie de servicios, campamentos de verano, otra serie de cosas que te cubran un poco esa parte del año donde no estás facturando o donde no tienes ese servicio, ¿no? Entonces, nuestro espectro de actuación es muy amplio, tanto como la cantidad de deportes que hay, que son infinitos casi, y algunos que ni conocemos. A veces me hablan de algunos deportes que no he oído en mi vida, y eso que llevo toda la vida practicándolos. Pero sí que nuestro abanico de actuación es muy amplio, ¿no? No tenemos un servicio concreto que digas, no, pues oye, yo vendo esto y no vendo otra cosa, ¿no? Aquí tenemos cada uno, podemos incluso, pues eso, crear nuevos servicios, y de hecho ha pasado, ¿no? Que servicios que ha creado algún compañero y que ha dicho, oye, pues se me ha ocurrido hacer en Navarra, pues un trail de montaña y me ha funcionado de lujo. Pues oye, pues eso lo exportamos a otros sitios e intentamos hacerlos en otros sitios. Lógicamente no tenemos el mismo entorno que tienen en Navarra a nivel de montaña y demás, pero bueno, intentamos hacer cosas parecidas, ¿no? O compañeros que tenemos en Sudamérica, en Lima concretamente, por ejemplo, pues hicieron un servicio de recogida de correr mientras que recogía residuos y tal, de la mano de una empresa de reciclaje, y oye, pues funcionó de lujo y se intenta extrapolar a otros sitios en España, ¿no? Entonces, toda esa serie de servicios, al final, entre comillas, los inventamos nosotros. La central nos ayuda y la central también lanza sus propios productos que intentamos luego comercializar todos, pero también hay compañeros que crean cosas nuevas y que se la lanzan al resto de compañeros, nos las presentan, hablamos y nos damos apoyo entre nosotros, ¿no? Como bien comentaban antes el resto de compañeros de la mesa, ¿no? Entonces, al final, en el día a día sí que tienes pues unas líneas más o menos maestras, pero nos salimos constantemente de ellas, y el día a día de cada uno de nosotros es totalmente diferente, ¿no? Y unos se centran más en una parte, otros nos centramos más en otra, y nuestro día a día es muy diferente. Siempre apoyados por la central, sí que la comunicación es muy fluida, hablamos mucho con ellos, hacemos reuniones que sí que aportan valor, son reuniones cortas, que como decía Carlos, al final, Rafael, perdón, antes, no son reuniones de estas de toda la tarde y hablando del sexo de los ángeles, ¿no? Son reuniones como muy centradas, muy, oye, os presentamos esto hoy, vamos a trabajar sobre esto. Y luego, bueno, pues luego a nivel particular también hacemos reuniones con la central, donde vemos un poco cómo va nuestra franquicia, en qué estamos más centrados, y ellos nos intentan apoyar siempre en hacia dónde dirigirnos o hacia dónde tirar nuestros pasos, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que el día a día es como muy de locos, a lo mejor por las mañanas, que es donde se centra un poco nuestra actividad comercial con ayuntamientos, coles y demás. Y luego las tardes, pues bueno, los que no tienen un club de pádel como tengo yo aquí detrás, que estoy aquí todo el día y noche, pues al final por las tardes se dedican un poco más al trabajo de back office, a preparar ofertas, a preparar dosieres para enviar a ciertos clientes. Y bueno, por la mañana te centras más en hacer llamadas, en hacer visitas cuando se podían hacer visitas, ahora hacer videollamadas, videoconferencias. Pero bueno, el día a día es completito, la verdad es que, y prácticamente yo en mi caso concretamente, que además estoy en Madrid, nuestra central está en Madrid,
pues tenemos mucho cara a cara, me acompaña desde la central, me acompaña pues el propio CEO, estuvo la semana pasada conmigo en una instalación, viendo cómo era, cómo no era, aconsejándome, oye, pues yo creo que esto nos interesa, no nos interesa. Entonces, en mi caso, además que tengo la suerte de estar en Madrid como ellos, pues sí que hay muchísima cercanía y hay muchísimo contacto. También somos más pequeñitos, ¿no? No somos tanta gente como comentabais antes. Entonces, al final, como que el trato es muy cercano y muy directo entre nosotros. Está claro que en los tres casos habéis acertado con la elección de la franquicia. Comentaba antes Rubén que a la hora de buscar la franquicia con la que emprender estaba un poco perdido, que al final fue Google el que le alumbró, ¿no? Ahí deberías haber buscado en emprendedores, que seguro que lo que encontrabas. Me apareció también en los resultados, sí, también investigué un poco por ahí. Pero bueno, está entrando mucha gente en la Feria Virtual de Franquicias, los asistentes incluso a esta mesa redonda, muchos de ellos seguro que están en el proceso de seleccionar una franquicia, ¿no?, con la que dar el paso. La oferta es ingente, es muy variada en multitud de sectores. Aquí en esta mesa redonda tenemos casos de gente como Rafael, que sin conocimientos previos ha cimentado una trayectoria muy consolidada. Rubén, Carolina, con conocimientos, ¿no?, de la actividad, pues también han desarrollado una trayectoria sólida. Entonces, bueno, ¿qué consejo daríais a esa gente, a esos potenciales emprendedores que están ahora mismo en esa etapa de seleccionar una marca para emprender? ¿Qué consejo le daríais para acertar con la elección? Sé que es complicado, pero bueno. A ver, yo creo que hacer un análisis previo con uno mismo de reflexión sobre dónde te ves, dónde quieres desarrollar tu carrera profesional. A veces está muy claro, otras veces, con el caso de Rafael, tienes muchas alternativas, pero yo creo que sí es importante imaginarte y hacer, bueno, un estudio previo con uno mismo de dónde te ves, ¿no?, dentro de qué sector. Y después, pues lo que hemos hecho todos, me imagino, estudiar a tope y muy profundamente el sector donde quieres desarrollarte y buscar la tipología de empresa con la que te sientes más identificado. Y tratar, en mi caso yo lo quise hacer así y pude, y lo tuve fácil y accesible, pues conocer un poco qué producto va a ser tu producto. Y de primera mano, en el caso de Común fue fácil, yo tenía muchos casos cercanos a mí de éxito en alumnos y eso, bueno, te ayuda a tomar la decisión de una forma más real y a evaluarlo de una forma más real. Y luego, pues no sé, lo que decía Rafael, de tener mucha ilusión, ganas de trabajar y compartir la visión de la empresa donde te adhieras. ¿Sabes? Al final, yo creo que en el inicio es fácil conocer esa visión de la franquicia y compartirla, y a medida que el negocio va desarrollándose y va creciendo, no solo tienes que compartir la visión, sino también un poco su filosofía y su estrategia de crecimiento, de desarrollo de negocio. Porque si no, eso que es una ventaja al inicio puede convertirse en una desventaja o friccionar o al final ser una desventaja a medio plazo. Yo creo que es importante eso, no solo eso, compartir esa visión y filosofía, sino también la forma de entender cómo crecer. Una vez que tienes clara cuál es tu franquicia y dónde te ves. Y eso es lo que daría de consejo. Y tú, Rafael, que al final desembarcaste aquí un poco por casualidad, ¿no? Digamos, ¿qué consejo darías? Yo lo primero, coincido con Carolina, hay que hacer un análisis y ahí uno tiene que ser serio consigo mismo. Si lo que uno está buscando es algo que no tenga mucha implicación personal, o busca un socio que la tenga, o que tache de la lista la posibilidad de ser franquiciado y de ser emprendedor. Eso es punto número uno. Segundo, el sentido de responsabilidad contigo y con los demás. Ser generoso, ¿vale? Son tres cosas que tienen que tener el ADN de un emprendedor.
Ahora, ¿qué buscaría dentro de una franquicia? Yo soy muy monotemático. Cuando me dedicaba al ocio nocturno y a la hostelería, solo hacía eso. Y ahora solo hago esto. O sea, no entiendo un emprendedor que tiene 50 cosas en 50 sectores diferentes y no tienes un equipo fantástico detrás, ¿no? Entonces, el punto número uno es ese compromiso personal, ese foco. Tercero, a la hora de examinar la franquicia, yo hablo de mi sector, ¿vale? Mi sector es como el parchís, ¿vale? Se come una y cuenta 20, ¿vale? Entonces, oye, vete directamente a la fuente, habla con ese franquiciado, gástate unos eurillos y pide el registro de cuentas de esas franquicias y ver si son rentables o no son rentables, porque y qué trayectoria tiene. Alguien que puede invertir 2 euros en algo que es nuevo, puede ser mucho más caro que invertir 20 en otro que está consolidado. Entonces, esa parte de investigación es una obligación del franquiciado, ¿vale? Y después conocer a esos franquiciados de zona y conocer exactamente qué es lo que vas a gestionar, porque yo me encuentro a veces con franquiciados, son fantásticos, y compañeros de marca que tienen un desarrollo y crecen un montón porque saben cuáles son las reglas del juego. El que tiene una actitud realmente pasiva, en vez de ser proactivo, de querer pelear, el que tiene que aportar, el que tiene que saber que no solamente pide, sino también da, ese llega más lejos que el que está sentado, está siempre quejándose de que la central le hace, no le hace, le dice o no le dice, pero tú no haces nada. Tú te puedes quejar, como franquiciado siempre nos podemos, ¿verdad? Siempre nos podemos quejar, ¿vale? Pero tienes que aportar. Entonces, si tú aportas, y aportar no solamente el cano, sino lo que decía Rubén, si esos compañeros de Lima tienen un modelo de negocio o una nueva vía de negocio que tú no lo hubieses dado con él en la vida y son capaces de buscar esa oportunidad de negocio, trasladártela, decirte cómo es y demás, eso tiene un valor impresionante. Porque no podemos estar en un montón de sitios a la vez. Entonces, para mí eso es importantísimo. Y huir mucho de los cantos de sirena y huir mucho... A mí hay dos cosas que me preocupan mucho en cuestión de la franquicia. Que un propio franquiciador tenga muchos establecimientos, ¿vale? Me preocupa muchísimo. Y que un propio franquiciado tenga... que la rotación de los franquiciados sea muy rápida, es que tampoco el franquiciado cuida mucho la selección de ese franquiciado, porque no me vale una franquicia que es pagar el caro y ya está, y buscar un franquiciado. Nosotros como franquiciados necesitamos que nos busquen un montón de compañeros de viaje, porque en el sector inmobiliario mientras más, mejor, ¿vale? Colaboraremos más y haremos más negocios, pero tienes que buscar buenos compañeros, y esa es una de las labores del franquiciador. Perfecto, pues ya nos hemos pasado realmente del tiempo, pero no pasa nada, lo alargamos un par de minutitos y así podemos conocer, Rubén, pues eso, los consejos que darías, pues eso, a esa gente que está en el proceso de selección de la marca ahora mismo. A ver, yo creo que ya tanto Rafael como Carolina han dado un poco las claves, ¿no? Informarte bien, hacer un estudio bueno, gastarte unos eurillos, como decía Rafael, en ver si realmente es una empresa rentable, si no. Añadiría quizás algo que había dicho anteriormente Rafael también, que es que tengas pasión por lo que vas a hacer, que te guste, que no te metas en una cosa que no sepas si te va a gustar, si no te va a gustar por probar. Al final, bueno, pues la inversión sea más grande o sea más pequeña, es una inversión, y ya no solo una inversión, es tu proyecto personal y en algunos casos familiar, como era mi caso con 2 niñas, con mi mujer, y decir, oye, pues estoy dejando mi trabajo donde estoy bien, donde gano un dinero, donde tengo una buena posición, donde llevo muchos años en una empresa donde posiblemente podría llegar a jubilar algún día, para arriesgar, lanzarme al vacío y meterme en una cosa que funcionará o no funcionará, ¿no? Entonces, sí que es un proyecto muy, muy importante y, bueno, pues tienes que valorarlo bien, los riesgos y los no riesgos que tiene, ¿no? Pero lo que tienes que hacer, lógicamente, te tiene que gustar, tienes que poner pasión y pensar que te va a consumir mucho tiempo, ¿no? Sobre todo en el arranque,
vas a tener que echar muchas horas, noche y día, fines de semana. Y bueno, pues al principio eso no todo el mundo está dispuesto a sacrificar su vida personal por su nuevo negocio, ¿no? Pero ya no solo un modelo de franquicia, sino en tu vida personal, en cualquier proyecto que quieras emprender, pues al final tienes que poner, los primeros años sobre todo, tienes que poner muchas horas y mucho esfuerzo, ¿no? Y un consejo sí que importante, ya con esto cierro, que cualquiera que empiece tenga un respaldo económico, una bolsita de dinero que le permita arrancar, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo ahí no fui tan conservador, no tenía ese colchón para poder arrancar a lo mejor 1 o 2 años, y siempre te dicen que cualquier negocio que emprendas no va a arrancar de la noche al día y que el primer año vas a perder dinero seguramente y que el segundo año a lo mejor es cuando ya empiezas a ganar algo, pero no vas a ganar mucho, pues sí que necesitas tener siempre ese colchón. Y en mi caso, por ejemplo, no valoré mucho ese riesgo y el primer año fue muy duro, la verdad. El segundo, además, ha llegado la pandemia, con lo cual, pues bueno, por suerte sí he conseguido sobrevivir y he conseguido levantarlo muy rápido, pero sí es cierto que me he encontrado con 2 años que han sido muy malos y que si no lo hubiera paliado de otra manera, pues habían podido ser muy complicados. Entonces sí que el consejo que le puedo dar a alguien que emprenda, ya no solo como franquicia, sino como emprendedor, es que tenga ese colchón para poder aguantar el tirón al principio, porque los primeros años no son fáciles. No llegas y el primer mes te pones a facturar 10.000 euros y a ganar 5.000 al mes, desde luego. Pues si os parece, cerramos aquí. Nos quedamos con la idea de que el franquiciado como emprendedor va a tener que trabajar, implicarse, mucho esfuerzo, pero bueno, que merece la pena, y vuestras 3 historias son un ejemplo inspirador, seguro, para la gente que nos ha visto y escuchado. Así que lo dicho, muchas gracias, Rafael, Carolina, Rubén, nos vemos pronto, seguro. Gracias. Gracias por la oportunidad. Gracias a vosotros. Un placer. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao.